Falso Papa y Anticristo de W.F. Stroge. Traducido por el Dr. Ambrose Coukar. Edición No 2 mes de julio de 1977 Revista Einsicht. Pablo VI contradice a sus predecesores. Ya lo he mencionado en varias cartas de Pablo VI. Como se habla de un papa falso o uno que traiciona su oficio. Prefiero no perderme en la cuestión de la validez o invalidez de su elección. Y esto porque uno, incluso si se probara la nulidad de la elección de Pablo VI, esto no tendría un significado particular, porque sus obras son lo que son y dos, porque no veo motivo para preocuparme por ningún motivo importante que preocupe a los votantes, es decir, los cardenales. Pablo VI resulta ser un falsificador en sus palabras y hechos contra los verdaderos papas y la tradición católica. Y eso es suficiente para la mayoría de los católicos. Sin embargo, aún sería interesante determinar la situación relevante, la elección de Montini como papa, con la que ciertamente se podría hacer un servicio. Me contento con resumir brevemente mis pensamientos. Pablo VI es contrario a todos los verdaderos papas por su programa de derribar todo. Un católico que permanece indiferente a este hecho o ha perdido la fe o está ciego, en un caso como en el otro, no es adecuado para la discusión. Esto corresponde a la predicción de St. Pablo, según el cual, hacia el fin de los tiempos, una gran apostasía y engaño espiritual se apoderará de los católicos. Algunos están confundidos por los cambios provocados por el Vaticano II, pero aún no están convencidos de la intención destructiva de Pablo VI. He hecho una recopilación, que estoy poniendo a disposición de las palabras y obras de Pablo VI. Como papa que contradice la enseñanza y la práctica de la Iglesia. Recuerdo el elogio blasfemo de Radio Vaticano por Jesús Superestrella. Todo esto durante el Año Santo. Esto solo muestra el espíritu de ese hombre que se sienta en el trono de Pedro. Sus intenciones se manifiestan en su comportamiento. Pablo VI es una persona que se opone radicalmente a la tradición católica, especialmente en el campo de la liturgia. Este hecho significa un cisma. Además, desde el inicio de su pontificado ha renunciado a gobernar como un verdadero papa. Creo que la mayoría de los lectores estarán de acuerdo conmigo en que la tenacidad de 13 años con el Pablo VI. Lucha contra la tradición y renuncia a gobernar, manifiesta claramente su intención de destruir la fe católica y poner en su lugar algo nuevo, un nuevo orden, una nueva economía salvífica del Evangelio, como el mismo Pablo VI. El 29 de junio de 1970. ¿Podría una persona así ser elegida válidamente papa? ¿Un papa así? ¿Qué es él? O como pregunta abiertamente un sacerdote francés, ¿quién eres? ¿Qué dices de ti? Continuación de IFOUAI 16 y 45. De todos los cardenales que participaron en la elección de Montini, solo 2 fueron encontrados contra Pablo VI. Tomando posición, Bacci y Ottaviani, que son la nueva misa de Pablo VI. Condenados porque se distanciaron de manera impresionante de la doctrina católica. Los otros cardenales guardaron silencio. Tenemos a un hombre en la silla papal cuyo objetivo es reconciliarse con el mundo a través de un ecumenismo animado. Pone la religión católica al mismo nivel que todas las demás religiones. Esta nivelación, desvalorización y degradación va incluso más allá de los compromisos con aquellas sectas que todavía podrían ser consideradas cristianas, se deja llevar por la religión rabí, precisamente por los que rechazaron a Cristo y lo siguen rechazando hoy. Frente a mí hay una foto del obispo de Brooklyn predicando en una sinagoga. Mons. Fulton Sheen es famoso por estas visitas. Otros obispos hacen lo mismo. Pablo VI a menudo fue fotografiado vistiendo el efod, el símbolo religioso del sumo sacerdote judío. Pablo VI no se puede comparar con ninguno de sus predecesores. Llama la atención que Pablo VI se ha comprometido con una reforma general que contradice completamente la tradición católica y la enseñanza de sus predecesores, los verdaderos papas. ¿Qué podemos deducir de esto? Debido a esto, algunos consideran que la elección de Montini no es válida. En su opinión, hoy hay un interregno, un periodo sin papa. Sin embargo, los términos interregno o sedis vacante denotan una condición negativa. Pero estamos ante un hombre que ostenta un cargo visiblemente, que también es reconocido en general como papa, da cargos y cambia leyes. El catecismo nos enseña que uno debe rehusarse a obedecer falsas doctrinas basadas en falsa autoridad. El Concilio Vaticano I, un verdadero concilio doctrinal, tiene la visión: los papas son siempre infalibles cuando hablan, no actúan oficialmente, rechazados por equivocados. La historia lo ha confirmado durante mucho tiempo. Realmente es así, pues Pablo VI no se le puede comparar con ningún otro papa. No solo no suprimió herejías, como Honorio I, que fue condenado por un concilio por ello, no firmó un solo documento, como Liberio lo hizo erróneamente bajo presión. Pablo VI se ha comprometido con el programa de cambiar la forma de todos los sacramentos, de cambiar la disciplina, así como la liturgia, en una palabra, todo lo que es católico. La idea de un papa sonriendo anima a herejes, charlatanes, curanderos, pentecotistas, terroristas y todo tipo de verdugos comunistas, que excluye la enseñanza católica de la liturgia. A través de sus discursos, Pablo VI rechazó la verdadera autoridad papal, sin embargo, sin renunciar a su cargo y a su papado, por el contrario, se comportó en público como ninguno de sus predecesores lo había hecho antes. El otro día se le ocurrió emprender una serie de canonizaciones con la esperanza de encontrar un medio seguro de fingir actuar de manera infalible.
La ventaja no fue pequeña para Mountini, puede usar este acto para menospreciar el concepto de santidad en sí, aunque solo sea usando sus manos de orinal aquí. Los anticristos y el anticristo, he notado que no somos solo una vacante de St. Experiencia de la cátedra, pero que estamos en la cátedra de Pedro ante la presencia de una actividad muy activa y perniciosa. Es una presencia opuesta a Cristo, es decir, la del anticristo. Aquí hay algunos comentarios sobre pensamientos conmovedores con respecto al anticristo. Incluso entonces, el apóstol Juan habló de numerosos anticristos. Sin embargo, previó un tiempo en el que la oposición a Cristo alcanzaría su perfección en la imperfección en un solo ser humano. St. Pablo habló de este hombre como uno de pecado, hijo de perdición, que aparecería entre nosotros en los últimos tiempos. El hombre de pecado, que miríada de los pecados más graves fue necesario para superar las obras de fornicación, asesinatos y opresión de los débiles a los que se han rendido las personas del pasado o del presente. Pensemos en los pecados de los gobernantes y políticos en relación con la antinaturalidad, la lujuria, el asesinato o la tortura, el asesinato de niños, la esclavitud, la destrucción, las guerras injustas, la corrupción de la moralidad de pueblos enteros. ¿Qué político podría cometer crímenes más graves que Stalin y sus asistentes? Es posible que un hombre pueda superar a los grandes pecadores del pasado con respecto al pecado hasta tal punto que pueda merecer el título único de hombre de pecado o hijo de perdición, un título que le dio ese Pío X dio. En mi opinión, la única respuesta correcta es, el hombre de pecado solo puede adquirir este título en virtud del oficio único que ocupa, que le da la oportunidad de cometer el mayor mal espiritual posible. El orden espiritual es mucho más elevado que el mundano, así que los pecados contra el Espíritu Santo son mucho más graves que los contra la carne, contra la justicia natural, contra el orden temporal. Según la enseñanza católica, la caída de una sola alma significa más que la destrucción del universo material. Esto también se aplica al anticristo. No puede ser simplemente una persona extremadamente mala, por muy maligna que sea su influencia en los asuntos mundanos. Esa persona debe ser única debido al ministerio que desempeña, un ministerio único. La devastación del lugar santo, quien puede ejercer el oficio de anticristo en el verdadero sentido teológico. Solo puede ser uno que se oponga efectivamente a sus predecesores, los vicarios de Cristo y cuyas enseñanzas desde los tiempos de Pedro y que trabajaron junto con él. Puede oponerse al verdadero culto de Dios con la supresión temporal del sacrificio eterno. En otras palabras, solo puede ser quien puede oponerse legalmente a Cristo, la cabeza invisible de la Iglesia. Solo puede ser el que, en virtud de su oficio o en virtud del oficio que ha usurpado, sea capaz de causar estragos en el lugar santo. El significado espiritual de las Escrituras, quien, por tanto, podría sentarse en persona en el lugar santo y cambiar todas las leyes, como si fuera Dios. No olvide que St. La Escritura debe presentarse en un sentido espiritual y no carnal, como lo hacen los judíos y las religiones no católicas de origen judío. Muchos eruditos creíbles y un número aún mayor de chiflados han tratado de identificar al anticristo con un político, un perseguidor o un tirano notorio. Los comentaristas no católicos incluso vieron al anticristo como santos papas. St. Juan, como sabemos, identifica al anticristo con el número 666, símbolo de perfección en imperfección. Este número es bien conocido entre los estudiosos de la Biblia y los estudiosos de las lenguas semítica y oriental. Se sabe que el número 7 es el de la perfección, los 7 días de la creación, los 7 sacramentos, etc. 6 significa imperfección. Eso sí, la expresión perfección en la imperfección es precisa y significa la totalidad de todas las condiciones que deben cumplirse para que se cumpla. Además, no olvides que su denominación es clara para que se pueda entender en todas las épocas. La descripción o identificación simbólica del anticristo debe ser precisa, porque hay muchas personas poderosas y profundamente pervertidas que, a lo largo de la historia, podrían ser erróneamente consideradas anticristos por falta de precisión. El mayor mal posible, la perfección en la imperfección, que St. Juan previó que se realiza en una sola persona. No puede tratarse de todos, ni siquiera del más poderoso de los tiranos. Debe ser único en el sentido de que el mayor mal posible encarna en una sola persona, solo posible en la esfera más elevada. Para lograr tal perfección e infectar al mundo entero, esta perfección en la imperfección presupone una persona que está investida con el cargo espiritual más alto. Al apelar a la buena mente católica, le hago al lector la siguiente pregunta: ¿se puede imaginar a una persona en el cargo que pueda crear tanta maldad espiritual y moral, como un papa que insiste en destruirlo todo y que es apoyado por todos los poderes malignos del mundo? O dicho de otra manera, ¿podrían todos los poderes del mundo unirse tanto daño como un solo papa, en vista de la apostasía que vivimos hoy y cuyas semillas se han sembrado hace mucho tiempo? Duplicidad, mentiras, las armas de Satanás. Esta perfección en la imperfección también debe revelarse esencialmente en el engaño y no en la violencia, que es el medio necesario para la maldad en el área mundana. No es que nunca se haya usado la fuerza, pero las logias de nuestros viejos enemigos se fijaron el objetivo de corromper a las masas católicas para suavizar cualquier resistencia. Basta con darme el dedo meñique del Papa, decían en la instructio de su Aute 20, y pondremos las manos en el cristianismo. Este cristianismo se ha llamado Occidente durante algún tiempo. Para encarnar el mal a la perfección, este hombre de pecado debe estar en perfecta armonía con la maldad más íntima de Satanás y esa es esencialmente la duplicidad, la mentira.
Mentiroso y homicida desde el principio, y cuando miente, habla de su propio corazón. Esta es la fuerza asesina que ha jugado un papel en todas las conspiraciones y revoluciones que sirvieron para destronar a Cristo. Pero Cristo dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, sino a los que matan el alma. Ciertamente no es necesario que los caballeros se encarguen de la matanza física ellos mismos. Satanás tampoco lo hace directamente. Más bien, se muestra como un ángel en forma de luz y presenta sus reformas como razonables, un mundo mejor para todos. Que los propios altos señores se encargan de la matanza física. Satanás tampoco lo hace directamente. Más bien, se muestra como un ángel en forma de luz y presenta sus reformas como razonables, un mundo mejor para todos. Que los propios altos señores se encargan de la matanza física. Satanás tampoco lo hace directamente. Más bien, se muestra como un ángel en forma de luz y presenta sus reformas como razonables, un mundo mejor para todos. Máxima traición: aún es necesaria otra condición para que se cumpla la perfección en la imperfección, que es propia del anticristo. Este mal consiste en la negación completa y oficial de nuestro Señor Jesucristo por parte de quien es elegido para hacer por eso, actuar como representante de Cristo en la tierra, es el acto más perverso del que es capaz un ser humano. La negación de Cristo por cualquier otra persona, de cualquier tipo, está muy por debajo de esta perfección en el mal que es St. Juan vio en lo que identificó con el símbolo 666, el anticristo. Tal traición es personal y oficial, solo puede ser cometido por alguien que haya sido elegido para ser representante de ese mismo Cristo, pero al contrario, hace las obras de Satanás. Ningún papa en la historia ha alcanzado este nivel más alto de traición. Así que no nos sería posible decidir en el caso de los dos papas destructores de la Iglesia. Por eso la profecía de ese Juan se dio cuenta a través del anticristo en la persona de J. B. Mountini. El papel de Juan 23, se podría concluir que Juan 23 debe cargar con parte de la culpa de la destrucción de la Iglesia. Pero, al parecer, muy pocos creen seriamente que Juan 23 actuó de forma independiente. Mountini estaba detrás de él, de un extremo al otro ha hecho el trabajo sucio. Por cierto, noté que Juan 23 representa a un gran falso profeta con su promesa de una gran renovación. En contraste con Juan 23. Es Pablo VI. Más activista, manipulador que profeta. No profetiza, pero pone las cosas en marcha y las lleva a la meta deseada. Objeción: recientemente encontré un libro con el título, ¿Cómo se puede reconocer al anticristo? Después de eso, todos deberían poder reconocerlo por sus dos cuernos pequeños y sus ojos divertidos. Estaba basado en la Biblia. Estoy convencido de que el anticristo está entre nosotros en este momento. Por otro lado, se dice que aún no ha aparecido el príncipe cojo del caballo blanco. Otros esperan a Enoch y Laías, los dos testigos que el Pejaid declara como símbolos del confesor y mártir. Otro sigue esperando en vano la batalla de Armagedón, donde según Apac 16 se llevará a cabo la última batalla espiritual. No pidamos señales y prodigios, es bastante normal que la imaginería y el lenguaje metafórico del Apocalipsis sea una fuente de la que se extraigan profecías de todo tipo. Entonces, el que viene en un caballo blanco, es decir, Cristo, se convirtió en ese príncipe cojeando en una batalla en Westfalia. La oscuridad, el sol y la luna están cubiertos durante los 3 días de oscuridad, etc. Esto, por supuesto, puede suceder por razones físicas, pero eso no es lo que es St. Fuente. Aquellos que urgen a ver señales y maravillas, como los judíos, están entre las víctimas que han sido cegadas al espíritu, como St. Dice Paul. St. El Papa Pío X pensó en 1903 que el hijo de la perdición ya estaba en la tierra, no pidió tales señales. Es posible. Una analogía impresionante, señalé la acumulación del número 6 en relación con la elección de Mountini y su coronación. Puede ser significativo que el profeta y precursor de Cristo se llamara Juan, al igual que el falso profeta Juan 23, que precedió al anticristo Mountini. También podemos imaginar la siguiente analogía: un día Juan el Bautista envió a sus discípulos a Cristo para que lo encontraran. Pregunte: ¿es usted el que se supone que debe venir, o tenemos que esperar a alguien más? Sin duda, Juan sabía la respuesta, y el propósito de la investigación era iluminar a los discípulos de Juan. Cristo les respondió: dile a Juan que los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan, los leprosos se limpian y los pobres son predicados a ellos. El Evangelio. Asumamos, le hicimos la misma pregunta a Mountini, y seríamos de los suyos los que no estuviéramos seguros de su causa. Él respondía: mira cómo los obispos predican en las sinagogas y los pastores en las iglesias católicas, cómo se van vaciando las casas religiosas, cómo casi todos los sacerdotes y obispos han aceptado mi nuevo ordo, incluso a raíz de los que no son sacerdotes. Las escuelas católicas se están cerrando y la confusión docente reina en las escuelas que aún están abiertas. Aquí en San Pedro el mes pasado reuní a 500 sacerdotes con motivo de una loca reunión pentecostista. Me incliné ante la reunión de la ONU, vendí la despreciable tiara y también el anillo. Símbolos de la autoridad papal. Proclamé el culto al hombre y, lo esencial es predicar un evangelio corrupto a los pequeños. Ve y díselo a los que te han enviado. La advertencia de la maestra a los que me preguntan hoy: ¿tenemos que esperar a alguien más? Yo digo que no. Pero no te conformes con mis palabras. El mismo Cristo te dice: el que no está conmigo,
Contra mí está. El que no está con Cristo está contra Cristo, es decir, es el anticristo. Levantarse activamente contra Cristo en la silla de Pedro, eso es el anticristo en el pleno sentido de la palabra. Cuando St. Cuando Juan habló de varios anticristos de su época, habló con precisión teológica, basado en las palabras de Cristo. Seguramente habló con la misma exactitud que habló de lo que llamó el anticristo. Los ojos de todos deben abrirse ante sus palabras. En mi opinión, es bastante reconfortante que Mountini sea obviamente el anticristo. Para eso es mi estudio. Para la mayoría de las personas, la incertidumbre es lo más difícil de aceptar. Sin querer despertar falsas esperanzas, y sea como sea, veo a Mountini como el peor que se pueda imaginar en la silla de Peter. Es mejor saber lo peor que vivir con miedo a la confusión. Juan 23 al comienzo del concilio condenó a los profetas de la desgracia que habían alzado la voz advirtiendo mucho antes de eso, y prometió una brillante renovación. Así que hoy resulta que Juan fue un gran falso profeta. Nuestro Señor mismo nos ha ordenado que desconfiemos de los falsos profetas. Dijo, feliz ese siervo a quien su amo encuentra vigilante a su regreso.